Les saludamos, amigas y amigos, de su programa Economía y Sociedad de Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros al presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y al exministro, al exfuncionario internacional, al exfuncionario local, a don Enio Rodríguez, con quien hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando, y ya lo habíamos dicho, con don Enio Rodríguez, y no hablaremos de ninguna de esas cosas que mencioné ni de las que se quedaron implícitas, sino que hace algunos casi 3 lustros que don Enio y el profesor Agosín, un chileno que trabajó mucho en el Banco Interamericano de Desarrollo y que también ha trabajado en muchas iniciativas de la región. Confieso que a últimas fechas, seguro porque ya yo no voy tanto por esos sitios, he dejado de verlo, pero publicaron un estudio previo a las decisiones que eventualmente los países de Centroamérica y a los que se sumó República Dominicana tomaron sobre la idea de, una de las formas de decirlo es convertir la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que tenía una asimetría particular, en un acuerdo de muchas partes, pero en el momento en que Agosín y Rodríguez escriben, digamos, me parece que había todavía había líneas de hacia dónde se podía progresar, pero ni siquiera había claridad de que se iba a negociar, y menos los esquemas. Yo incluso creo que la idea de que República Dominicana se sumara ni siquiera estaba en la mesa de diseño, pero usted sí estuvo. Cuéntenos, don Enio, por favor. Este trabajo que hicimos con Manuel Agosín, que está de decano de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile ahora, ese es su cargo más reciente, buen amigo de ambos. Pues con Manuel nos preocupamos de ver qué tenía que hacer Centroamérica para beneficiarse del Tratado de Libre Comercio. Lo escribimos hacia el final de las negociaciones. Creo que estando ya en proceso de revisión se adhirió República Dominicana y empezaron, y lo pusimos como pie de página, a ratificarse en 3 países: El Salvador, Guatemala, Honduras. Costa Rica no lo ratifica hasta 3 años después de escrito el artículo, después del referéndum que tuvimos. Y fue el último de los países, y además, perdón por la nota de pie de página, pero llama la atención que si Costa Rica no lo hubiera ratificado, entonces en este momento, desde Colombia hasta Alaska, todos los países involucrados tendrían acuerdos de libre comercio entre ellos, excepto Costa Rica. Sí, Costa Rica tuvo una discusión muy particular, porque dado este hecho de que todos tendrían acuerdos de libre comercio, si Costa Rica hubiese ganado el no, el costo de la exclusión habría sido tremendo. La discusión entre sí y el no acá tomó una dimensión existencial y nunca se planteó cuál era el costo de la exclusión. Había
de parte del no argumentos sobre el costo del tratado, muchos de los cuales fueron exagerados o incluso incorrectos, y había argumentos del lado del sí que también llegaron a ser exagerados, otros más sensatos, pero nunca se discutió el costo de la exclusión. Si se consideraba el costo de la exclusión respecto del costo de la adhesión, pues la discusión era simple, el costo de la adhesión era menor al costo de la exclusión. Entonces creo que Costa Rica planteó, y fue el único país que lo hizo, planteó mal la discusión. Creo que no había mucha opción entre adherirse o no adherirse. La discusión debió haber sido qué es lo que tenemos que hacer para beneficiarnos y mitigar los costos. Pero esta discusión sigue sin tener lugar. Es una pena y me parece incluso que en 2017, el año en que hace algunas semanas, la primer ministro May del Reino Unido, con el nombre del presidente Juncker de la Unión Europea escrito por su mano y la firma de la primer ministro May, envía la carta abogando el artículo 50 del TLC de la Unión Europea. O sea, en la época del Brexit, esa idea de la no adhesión todavía se enfatiza más porque ahora ha habido una serie de estudios, y los habrá más, del costo de Inglaterra de poner proa al centro del océano y alejarse de Europa. Incluso recientemente salía un poco el tema de Gibraltar y parecería un tema pequeñito, pero en este divorcio, a ella no le gusta el término divorcio, nada es pequeño. Así es. Bueno, el caso inglés o de la Gran Bretaña o del Reino Unido, en donde no sabemos si Escocia va a seguir siendo parte del Reino Unido o de la Unión Europea, se plantea la posibilidad de una secesión del Reino Unido, de Escocia, que votó mayoritariamente a favor de pertenecer seguir perteneciendo en la Unión Europea. Pero leyendo el argumento del Brexit, de los que quieren salirse de la Unión Europea, no están planteando salirse del área de libre comercio. Lo que quieren es salirse de la Unión Europea en aspectos como la política migratoria. Yo diría que ese es el tema número uno. Resienten la llegada, sobre todo de europeos del este al Reino Unido. Resienten las políticas presupuestarias de la Unión Europea. Inglaterra se ha quejado de que le toca pagar más de lo que recibe, argumento que no es tan cierto, pero se esgrimió. Tampoco les gusta la política exterior conjunta, mancomunada. Entonces es un divorcio de los aspectos más políticos, y siempre han dicho que quieren permanecer en el mercado común europeo, lo cual es la discusión al final, claro. Porque los europeos dicen, bueno, es que nuestro mercado común incluye no solo el libre flujo del capital, sino también del trabajo. Y eso es precisamente lo que no quieren los ingleses. Lo que quieren es más un TLC. Y la discusión, una de las discusiones centrales hoy día es si para iniciar las discusiones del TLC, que sustituiría la relación como miembro pleno de la Unión Europea, deben ocurrir simultáneamente al divorcio, o si el divorcio es primero o un avance sustancial en el divorcio antes de discutir el libre comercio. Sabemos que la primer ministro May plantea que deben ser simultáneos, mientras que la canciller Merkel ya dijo, queremos un avance sustancial para ver qué forma tendría el divorcio antes de plantear
una nueva relación. Claro, y además en esta otra nota de pie de página no solo está el tema de Escocia, sino el de Irlanda del Norte, donde la frontera entre Irlanda y la República de Irlanda y Irlanda del Norte, parte del Reino Unido, es una frontera que se diluyó precisamente como parte del proceso de la adhesión y se volvería a, en los términos que ocurra, se volverá otra vez frontera, en primer lugar, y en segundo lugar, pues lamentablemente Irlanda del Norte estuvo involucrada en una guerra religioso, político, económica al final. Y no hace demasiado queremos pensar los que amamos la paz de que las heridas están sanas, pero incluso en ese sentido hay problemas. Pero bueno, regresemos a Gosín y Rodríguez. Muy bien. Nada más una nota, también hay voces dentro de Irlanda del Norte que se están planteando formar parte de Irlanda y no de Inglaterra. Así es que el Reino Unido amenaza con ser desunido a raíz del Brexit. O sea, hay signos de pregunta sobre cuál va a ser el desenlace final de este proceso. Regresando a Gosín y Rodríguez, ese artículo planteaba pues varios desafíos que tenía Centroamérica para sacar buen provecho del tratado. Desde luego, si se compara respecto a la situación que prevalecía durante las negociaciones, la situación anterior, la iniciativa de la Cuenca del Caribe, el tratado es muy superior. El tratado venía a convertir una relación de concesión unilateral sujeto a cualquier condicionalidad, que un senador tenía un amigo a quien se le había expropiado una finca y eso se volvía condición de renegociación de las preferencias, a puntos como que no había un mecanismo de solución de controversias, pues era una concesión unilateral de un gobierno a otro conjunto de países. También tenía limitaciones de acceso. No podían los países, como decimos los economistas, acumular origen para efecto de importación, es decir, tomar insumos de otros países del área de libre comercio para reexportar a Estados Unidos, y estaba sujeto a revisiones, una de las cuales iba a ocurrir en 2008 y no había ninguna certeza de que se renovaría. Pues eso me parece a mí que no se planteó suficientemente bien en las discusiones, y ya usted lo había dicho, don Ennio, pero de eso hablaremos una vez que el canal nos invite a regresar. Eso haremos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el presidente del Colegio de Profesionales, y por cierto, estamos hablando con el exprofesor Rodríguez, y estoy seguro que lo presenté como presidente, pero son las opiniones del profesor Rodríguez, sobre todo porque este fue un tema de debates importantes, y el gremio que él encabeza, estoy seguro que tiene tirios y troyanos, de manera que hago esa salvedad. Pero volviendo a la historia, no sé si nos quiere un poco ilustrar de lo que ustedes miraban, que podía ocurrir, cuáles eran las grandes discusiones, y ahora, 10 años después, cómo se mira ese trabajo. Sí, tal vez una anotación. Cuando escribimos este trabajo, tanto Manuela Gosín como yo éramos funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, que se pronunció abiertamente en favor del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, y más bien la pregunta que nos hacíamos era cómo apoyar a los países para que negociaran mejor
a los países de Centroamérica y República Dominicana, y cómo apoyarlos para que pudieran tener mayores ventajas del tratado. Esa era un poco la mentalidad que siempre tuvo el banco, que ha sido a favor de la integración latinoamericana y continental a través de su historia. Haciendo esa aclaración, nosotros nos preocupábamos precisamente de qué tenían que hacer los países para sacar provecho. Y algunas de esas tareas siguen pendientes. Mencionábamos los equilibrios macroeconómicos, particularmente nos preocupaban los déficits fiscales elevados, que Costa Rica los sigue teniendo, y el impacto que estos tienen sobre el tipo de cambio. Países con déficit fiscal elevado tienen problemas de financiamiento de este déficit y en consecuencia tienen tasas de interés superiores a las internacionales. Costa Rica, ejemplo típico. Eso genera pues flujos de capitales, ya sean oficiales para tratar de financiar ese déficit, o movimientos de capital de otros países que vienen a aprovecharse de las tasas de interés más elevadas que necesariamente tiene que pagar el país. Eso puede provocar una tendencia a la apreciación del tipo de cambio. Y cuando ocurre una degradación importante como la que tuvimos con Estados Unidos, los productos se abaratan, los productos de importación de origen de ese país se abaratan, como ha ocurrido en Costa Rica, y eso hace que el tipo de cambio debiera compensar ese proceso de tal manera que se mantenga protegida, entre comillas, la producción nacional, es decir, que no sufra un menoscabo producto del cambio de precios relativos. El tipo de cambio uno esperaría, si se deja flotar, que compense. Bueno, Costa Rica no tuvo ese proceso. En esa época teníamos un sistema de mini devaluaciones controladas, ahora tenemos uno de flotación, pero en ambos casos el tipo de cambio no sirvió para cumplir con ese papel y amenaza hacia futuro la competitividad nacional el hecho de que sigamos manteniendo un déficit fiscal. Normalmente cuando se habla de tipo de cambio se le echan las culpas al Banco Central y pocas veces se hace referencia a que Hacienda es responsable en gran parte de los pocos márgenes de maniobra que le quedan al Banco Central. Costa Rica sigue cumpliendo con ese predicado. Es decir, no hemos hecho una de las tareas básicas para un proceso de apertura, que es resolver el tema fiscal. Otro segundo punto que planteábamos es que si bien los tratados de libre comercio dan acceso, en este caso, al mercado más grande del mundo, sí, en el país es muy difícil hacer negocios porque las tasas de interés son muy elevadas, porque los trámites son excesivos y engorrosos, porque no hay un buen clima de negocios, que es la palabra que se utiliza, donde Costa Rica, si bien ha mejorado en años recientes algunos puntos en los indicadores comparativos, la verdad es que seguimos siendo un país donde es muy difícil establecer una empresa, donde es muy difícil pagar impuestos, donde no se le hace fácil al sector privado pues invertir y promover exportaciones. Vinculado con esto, hablábamos nosotros que la solución del déficit fiscal también debiera incluir una modernización del sistema tributario costarricense, tarea que sigue pendiente. Somos, creo, ya el único país de América Latina que no ha migrado del impuesto de ventas al IVA, al impuesto al valor agregado, lo cual significa que siguen sin gravarse los servicios en una economía donde los servicios son ya el sector más importante, donde tenemos un sistema de renta arcaico de tipo cedular, cuando ya todos los países migraron a un sistema global y un sistema de por sí muy engorroso. Costa Rica tiene el dudoso honor de tener
el sistema más engorroso de pago de impuesto de la renta para empresas de América Latina. Entonces eso le complica la vida a los empresarios. Entonces mantenemos un sistema pues que no es proclive a aprovechar mejor las ventajas de libre acceso. Otro punto que señalábamos y que algo se está haciendo en puertos una década después y muy poco en carreteras se ha hecho, es el tema de los costos de la logística, porque se puede tener acceso al mejor mercado, pero si de Costa Rica, que está a 2.000 millas de Miami, de la Florida, es más caro exportar que desde China, pues de poco nos sirve la proximidad. Tenemos un tema de costos de logística, lo cual tiene que ver con carreteras interiores, tiene que ver con puertos, tiene que ver con aeropuertos, y si bien la concesión de Caldera elevó los niveles de productividad de ese puerto, de eficiencia enormemente, en el Atlántico hasta ahora se está construyendo un puerto moderno 10 años después de tener el tratado. Y las carreteras a Limón sigue siendo pues un camino y el volumen de tráfico impresionante. Eso aumenta los costos, tiene un efecto de falta de competitividad frente a productores de otros países. Entonces, una discusión que fue la que yo esperaba o deseaba, para decirlo más abiertamente, que era, bueno, ya hicimos el referéndum, ganó el sí, ahora ¿cuáles son las tareas pendientes? Lo que ocurrió en el Congreso fue tratar de detener que el sí cumpliera su cometido. Cada una de las leyes de implementación del tratado, que en opinión de algunos tratadistas estaba aprobada de hecho por el referéndum y no necesitaba regresar cada una de las leyes de implementación al Congreso, pues la decisión del Congreso fue que sí lo necesitaba, y entonces tuvimos una gran demora en la apertura de mercados importantes como seguros, telecomunicaciones. Cada una se convirtió en una nueva batalla para detener la implementación del TLC, y mientras no hicimos la tarea en los temas que sí eran relevantes. Esos 10 años han pasado y usted sigue escribiendo, usted sigue pensando, hasta hace tareas empresariales. No vamos a entrar en eso, pero quiero decir, ¿qué le gustaría ver en los próximos 10 años a don Ennio Rodríguez? Ya don Manuel Agosín lo dejamos en Santiago de Chile en sus tareas académicas. Hay tareas pendientes muy claras que el país no puede seguir soslayando. Uno, el tema de la modernización tributaria y el tratamiento del tema fiscal de una manera integral, incluyendo los llamados disparadores del gasto, temas de salarios en el sector público, temas de tasa de interés, temas de pensiones, que algún progreso ha tenido, pero que todavía falta por resolver temas en ese sentido. Eso que es un requisito básico en el marco del TLC, en el marco de la estabilidad nacional, en cualquier marco, y que tiene un costo de oportunidad muy elevado, porque estamos dedicando el margen de endeudamiento que teníamos para hacer obra, para construir carreteras, aeropuertos, etcétera, lo seguimos destinando a pagar los gastos corrientes del gobierno central. El peor uso que uno puede hacer de la capacidad de endeudamiento. Entonces, por favor. No, que el tema fiscal sigue siendo absolutamente prioritario y esperamos que se resuelva pronto. El segundo tema es el rezago en infraestructura, una cosa imperdonable para este país que en 30 años sigue prácticamente con la misma infraestructura de hace 30 años, habiéndose multiplicado por varias veces las exportaciones, el número de vehículos, el número de turistas. Seguimos creciendo en todos estos mundos a pesar de
una infraestructura absolutamente subdesarrollada. Entonces ahí tenemos una deuda. El tema de clima de negocios sigue siendo una deuda pendiente. Y otros temas de mayor largo plazo que mencionábamos en el trabajo y que no he tocado, que es la formación de la fuerza de trabajo. Es decir, mejorar los niveles de educación, particularmente si se introducen temas más recientes como el cambio tecnológico y el avance hacia labores y tareas que requieren un mayor nivel de calificación. Eso nos lleva a plantear un desafío nacional donde tenemos la mitad de los muchachos que no logran terminar secundaria. Eso hace que el país vaya generando un problema de pobreza sin solución. El tema de pobreza tiene que ver con empleos, que tiene que ver con toda esa parte económica que mencionaba, pero también con la generación de las habilidades y destrezas de la fuerza de trabajo. Ahí tenemos una deuda pendiente. Nos queda menos de un minuto, un último mensaje, don Enio. Otro de las recomendaciones que hacíamos en el trabajo tiene que ver con el comercio centroamericano. Hicimos un modelito de gravedad que indicaba que Centroamérica comercia menos de lo que la proximidad y tamaño de las ciudades y poblaciones permitiría predecir. ¿Y por qué es que eso no ocurre? Porque tenemos malas carreteras y puestos de frontera muy ineficientes. Esa deuda sigue pendiente. Pues muchas cosas siguen pendientes, amigas y amigos, pero les agradecemos y les invitamos a que en los mismos tiempos y circunstancias la semana entrante nos acompañen y quédense por favor con Canal UCR, donde con los impuestos que ustedes pagan hacemos la televisión que esperamos ustedes disfruten. Muchas gracias, don. Muchas gracias.